plantear también esto, ¿verdad? Que le preguntamos a la gente, pero queremos saber, por supuesto, la opinión de una profesional. ¿Realmente la gente o la sociedad está más descontrolada luego de estas restricciones por la pandemia? Yo creo que sí. De repente, como que estamos perdiendo la conciencia de la realidad, de la situación, del peligro, como bajaron los contagios, nos hemos vuelto más liberales, de tal manera que no estamos teniendo los cuidados necesarios y las salidas se han, como se dice, aumentado, propiciado un montón de situaciones en las que estamos perdiendo el control justamente de cuidarnos y de seguir cuidando nuestra vida, ¿verdad? Bueno, y estamos viendo incluso también la gente atribuye mucho esto, como bien decías, licenciada, a esas salidas, al hecho de volver a las calles con un poquito más de libertad. No sé si ese también es tu parecer, a raíz de qué se da todo esto. Es que de pronto tanto encierro hace que perdamos la conciencia de por qué estuvimos encerrados. A pesar de que hay periodistas que dicen que nos encerramos en vano, no creo que haya sido así. Otros países más adelantados que los nuestros también tuvieron ese tipo de restricciones. Pero de repente se da la libertad de poder salir y entonces como que por fin y pierdo la conciencia de lo que está bien y lo que está mal, de lo que debo seguir cuidando. He visto gente que entra a lugares de compras, por ejemplo, sin lavarse las manos, y en algunos casos porque el guardia le dice levanta el tapaboca y punto. Hemos perdido ese control porque pienso que las personas perdieron la conciencia de la gravedad de la situación que habíamos pasado. Tantos muertos en un solo día, pareciera que no nos bastó para entender de que hay situaciones en las que nosotros tenemos que hacer uso de nuestra conciencia y de la libertad que tenemos para accionar. No sé si todos creen en Dios, ¿verdad? Pero de todos modos la Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero yo como persona adulta tengo que saber si me conviene o no me conviene. Tengo que saber que lavarme las manos, seguir guardando distancia, usar un tapabocas que cada tanto tengo que cambiar o lavar, tengo que seguir haciendo porque es posible que haya personas que aún con la vacuna puedan contagiarse y contagiarme y pasar mal. Sí. Hemos perdido esa conciencia porque tanto el encierro que somos, solamente hemos pensado cuándo nos van a permitir ser libres. Entonces, al darle el permiso para salir, no sabemos hacer uso de esa libertad que tenemos y pasó a ser un libertinaje sin control. Y se suma a esto las personas que están como nerviosas, varios porque perdieron sus negocios, porque tuvieron pérdidas económicas muy grandes, otros porque tuvieron pérdida de familiares. Bueno, como que, bueno, todo me es lícito ahora, yo puedo enojarme, puedo hacer lo que quiero. El tránsito está con un descontrol verdaderamente. Las personas están muy agresivas, enojadas. También en los negocios uno puede ver que hay personas como que están enojadas con el mundo, con todos. Y bueno, hay un descontrol, sí, creo que es debido al encierro y porque no nos hemos preparado emocional, psicológicamente para hacer uso de esta libertad que estamos teniendo sin tantos contagios. Exacto. Pero ahora, licenciada, saliendo un poquitito, ¿verdad?, de esta vuelta a la normalidad, en el sentido de que mencionabas, por ejemplo, el tema de los tapabocas y que hay mucha gente que como que se pone un poco rebelde, saliendo un poco de la cuestión sanitaria. Hace un tiempo me decían que en estudios que se realizan de forma al componente social, digamos, a la sociedad en sí, se siente un poco que la gente está con el discurso ahora o nunca. Como que ya le quitaron, entre comillas, 2 años por el encierro. Dice, si yo no hago esto ahora, ya no lo voy a hacer más. Y eso se traduce después en ese desorden que vemos, ¿verdad? Sobre ese punto me gustaría preguntarle, porque incluso, por ejemplo,
este concierto que se dio en Estados Unidos, que termina con una avalancha de personas, uno de los primeros multitudinarios así, termina con muertos, con heridos. El fin de semana pasado tuvimos muchísimas peleas después de fiestas, gente que terminó herida, muchos accidentes de tránsito. ¿Se puede entender como que realmente ese discurso del ahora o nunca está más presente que antes? Así es, totalmente. Como si no existiera un mañana. Entonces todo tengo que hacerlo ahora. Relaciono con la gente que encuentra una comida, vamos al buffet, ¿verdad? Por ejemplo, en un cumpleaños, ¿qué hace? Levanta la bandeja y lleva así y no se sirve solamente la porción que le corresponde. ¿Vieron ese descontrol que no saben servirse en una mesa americana? Bueno, eso es lo que está sucediendo. O todo ahora, total, es hoy y no mañana. Nos falta más conciencia de lo que estamos queriendo lograr, de lo que estamos logrando, de las licencias, los permisos que tenemos para poder disfrutar del día a día, de nuestra vida, de nuestra libertad. Esa intolerancia que tenemos hacia las restricciones, estamos viendo solamente de un lado y no estamos viendo del otro lado, que es resguardar nuestra vida, darnos seguridad sobre nuestras vidas. Pareciera que la cantidad de personas que han fallecido no nos bastó para aprender, y no solamente acá, escuchar de otros países que nos están inventando los datos, de escuchar de otros países que murieron tanta cantidad de gente, que Rusia está perdiendo un montón de gente otra vez, y no nos ayuda a tomar la posición de tengo que cuidar a los míos y cuidar a mí misma. Perdemos la conciencia de lo que es bueno, de lo que es malo. Y entonces pasamos de una libertad a un libertinaje, haciendo mal uso de lo que estoy teniendo ahora. La posibilidad, sí, de pasar bien, de tener un momento en familia, de tener un momento entre amigos, de salir quizás a una cena. Y estoy desbordando y pasando el límite que es aceptable, porque no nos preparamos para vivir con restricciones. Creemos que las restricciones vienen como un mandato, pero no vemos el por qué tiene que ser. Es lo mismo que un adolescente. El adolescente, o ya el niño obedece a sus padres, ¿verdad? Pero en la adolescencia, queriendo aflorar su personalidad, ¿qué hacen? Buscan pasar el límite y sin entender que papá, mamá están diciendo no sirve, no puedo darte permiso que vos con 15 años que ya conduzcas el vehículo, más todavía a la noche, no es posible, porque entonces, ¿qué hacen? Buscan la manera de engañar a los padres y hacer lo que ellos están pensando, porque solamente están pensando en forma muy egoísta en su deseo, no las consecuencias de su deseo. Ahora, licenciada, nuevamente enfocándonos un poco en esa cuestión social, vemos también como que el volver a una normalidad poco a poco con sus ajustes trajo también una serie de hechos, por ejemplo, de mucha intolerancia. Dejando de lado la cuestión sanitaria, mucha gente más irritada en los últimos tiempos, más intolerante. Compartíamos también ahí, mientras vos vas hablando, compartimos a un costado, por ejemplo, videos de algunas fiestas de Halloween, por ejemplo. A eso también nos referimos con descontrol. La gente, al momento de salir, se está volviendo más intolerante nuevamente en lo social. Totalmente. Hemos dejado de ser empáticos y solamente buscamos satisfacer un yo. Yo quiero, yo deseo, yo pido, yo exijo. Y hemos dejado de ser empáticos. ¿Qué necesita la otra persona? Entonces buscamos solamente satisfacer ese yo que es egoísta, que es malo, no pensando en la otra persona. Ese descontrol, esa intolerancia, te digo, en las fiestas, en el tráfico, hasta en el supermercado, es impresionante, en el estacionamiento. Maltrato. Exactamente. Estacionan, vieron que están las restricciones de dónde aparcar el vehículo, ¿verdad? Y estacionan en el medio de la raya, dejando el vehículo encima del medio de una raya, y vos le decís, hay lugar ahí.
y andate Alá, es lo que te dan de respuesta. Entonces, lo único que estás viendo y entendiendo es que las personas se volvieron egoístas. Lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento es más importante de lo que... Y si puedo romper las reglas, eso es mucho mejor. Me siento tanta pena de esos camiones que perdieron cerveza el otro día, ¿verdad? Tanta pena, y nos muestra la calidad de persona que somos, ¿verdad? Al tener esa posibilidad de ayudar a otros, ¿qué hacemos? Nos vamos y le sacamos lo que es su medio de vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vivimos solamente dictados por nuestro deseo del yo, el egoísmo, lo que yo quiero, no me importa lo que a vos te suceda. Ese es tu problema, no es mi problema. Lo que yo quiero ahora es satisfacer mi deseo. Pareciera como que volvemos a un retroceso de infantilismo y nos comportamos de una forma muy egoísta y hacemos lo que nosotros queremos nada más y no lo que conviene al entorno. Ahora, licenciada, ¿esto se pudo haber propiciado y aumentado en la sociedad a causa del encierro, la falta de socializar un poco por algunos meses? Claro, es eso. Es que de pronto nos dicen, sí, pueden salir. Pueden tener la libertad de tener una reunión entre 150 a 200 personas. Por más que digan aire libre, no es cierto. Hay gente que está en lugares cerrados, hay gente que sigue haciendo. De pronto es como que estábamos encerrados, enjaulados, y nos abrieron la puerta a la jaula y no sabemos para dónde ir. ¿Y ahora qué hago? Me voy aquí, me voy allá. Como el perro que se le quita, le sueltan la correa, ¿verdad? Que siempre es el término. Sí. Doctora, o sea, entiendo que estamos como en una etapa de sociedad adolescente, entonces, tomando más lo que decías recién, que como que los adolescentes están permanentemente rebelándose contra el mundo, etcétera. ¿Cómo solucionamos este problema, licenciada? Porque si es que uno habla de una manera, a ver, individual, pues lo que se recomendaría es terapia, un montón de cosas, pero cuando la sociedad se va tornando así, y encima no solamente acá en Paraguay, porque en el mundo también, incluso cuando se quisieron poner restricciones nuevamente, como la gente se levantó, etcétera, ¿cómo uno vuelve a ordenar un poquitito a la sociedad de forma general atendiendo a estas circunstancias? Porque cuando más nos vayan liberando las restricciones, que hoy por hoy ya son pocas, pero están todavía, se puede volver incluso peor el asunto. Así mismo, yo creo que tenemos que hacer un trabajo social desde los trabajadores sociales, los psicólogos que trabajan también en comunidades, ir trabajando con talleres, con seminarios, en forma masiva, ir mostrando qué podemos hacer, cómo tenemos que enfrentar esta nueva situación, esta nueva forma de estar o de vivir o de tener que cuidarnos todavía. Yo creo que en forma masiva se puede hacer talleres especialmente en donde se trabaje con grupos sociales, ya sean parroquias, ya sean grupos barriales, de esa manera, no tanto el de consultorio, porque eso sería de a uno y no vamos a llegar. Yo creo que ustedes también tienen una gran responsabilidad como medios de comunicación de poder darnos como flashes, poder darnos algunas, como esto que estamos haciendo, ¿verdad? Entrevistas con personas capacitadas de ir diciéndonos cómo manejar nuestra libertad, cómo hacer que esto funcione, no llegar a este modo. ¿Qué son las habilidades? Inteligencia emocional, perdón. ¿Qué es la madurez de inteligencia emocional? Es lo que nos está faltando para poder dominar nuestros instintos de buscar solamente lo que yo y perseguir solamente lo que yo quiero. Una inteligencia emocional que pueda ser desarrollada, trabajada desde profesionales que saben hacerlo, ¿verdad? Es lo que estoy pensando a dar como respuesta a tu pregunta. Ahora, licenciada, ya llega también el fin de año y en esa época, noviembre, diciembre, también nos caracterizamos, incluso antes de la pandemia, por ese nerviosismo. En las rutas los conductores están más nerviosos, como que ya todos llegan muy cansados a los últimos meses del año. Y la persona te dice, bueno, pero yo de repente ya no puedo más con todo y ya exploto contra cualquier persona. ¿Qué recomendación nos puede dar usted como especialista en la psicología
para uno a uno, a la gente que nos está escuchando, ¿qué hacer? Porque muchos te dicen, bueno, respira y pensá 2 o 3 veces antes de decirle algo a alguien, de mandarle a alguien, de pelearte, etcétera, etcétera. ¿Qué recomendación nos da usted a cada uno como persona? Si estás en esa situación de no poder controlar tus nervios, las situaciones, entonces te recomiendo que puedas consultar, porque esto va a llegar a ser más grave, vas a reaccionar por gente que es de tu afecto después y se va a volver en una situación familiar violenta, si es que no podés controlar. Ahora, si yo estoy bien, les cuento que yo hago en el tráfico. Sí. Veo que ese se enoja más porque vino y se adelantó y él es el que se enoja y no yo. Entonces digo, pasa. ¿Qué problema hay? Claro. 2 segundos no me hace diferencia. Esos ómnibus que vienen y se te adelantan, te cierran el paso. Yo suelo decir, y quien me acompaña siempre va a decir, es cierto, pues vos tenés más rueda, pasar nomás. Dejar pasar, porque si todo lo voy a tomar a lo personal y yo también me voy a enervar, 2 personas que se enervan van a chocar. Hay situaciones en las que es mejor dejar pasar, como aquel que rompe fila en el supermercado, viene con su carrito y pasa, te pone enfrente. Una vez le decís, señor, por favor, yo estaba en la fila, estoy guardando distancia, no es un espacio para que usted ocupe. Algunos te miran mal, te retan y otros, disculpe, pero saber controlarse uno, entonces va a poder controlar a otro. Ahora, la persona que ya no puede controlarse, ese tiene que consultar. Eso va a llegar a restarle vida familiar, y las personas van a alejarse de una persona que sea agresiva, porque verbalmente también se es agresivo. Hay personas muy agresivas verbalmente, no necesariamente a puño, que diga, no le pego a nadie, sí, pero lo que estás emitiendo a través de tu boca no es que sea muy agradable, ¿verdad? Esas personas tienen que consultar. Ahora, nosotros también tenemos que, bueno, vuelvo a decir, inteligencia emocional. Eso significa el control sobre mis emociones. Me dejo llevar por la ira, me dejo llevar por el enojo, que son emociones que son fuertes en el momento, disparados por una situación X, y después puedo arrepentirme. Ahora, tener control significa que yo antes ya estoy pensando en las posibles consecuencias. Sí. Qué importante hablarlo también esto con los chicos, ¿verdad? En la educación básica ya, porque como que llegamos a la edad adulta y muchos nos enteramos después de los 20 años, incluso que existe algo llamado inteligencia emocional, o que uno puede ser mucho más que sus emociones. Es como que esto no se habla, y en la casa muchas veces los padres tampoco tienen conocimiento. Entonces sería interesante también plantearlo desde el MEC y decir, bueno, hablemos de esto desde chicos. Prefiero hablar de esto antes que de sexualidad con los chicos. ¿Saben qué? Hay muchas cosas que en el MEC no me está funcionando. ¿Por qué no tenemos talleres para el control de inteligencia emocional, empezando con los padres? Siendo que los padres pueden enseñar, sí, pero de boca, porque con sus acciones tampoco están enseñando. Entonces, empecemos teniendo talleres con padres para mí, desde mi punto de vista, para luego llegar a los chicos, porque los chicos no escuchan tanto lo que hacemos, sino lo que decimos, quiero decir, sino lo que hacemos. Ellos están viendo, nosotros tenemos que dar el ejemplo, pero ¿qué ejemplo puedo dar cuando yo le estoy retando y desvalorizando a mi hijo, que él está aprendiendo, que esa es la manera de conducirse con quien están rodeando y no te están rodeando y no te gusta lo que hacen o no estás de acuerdo con lo que hacen? Reaccionar mal, contestar mal, hacer mal las cosas. Los chicos miran a los padres y eso es lo que ven, o a los adultos en total, inclusive un maestro, un agente de policía, lo que sea, el guardia del colegio, cómo reacciona, cómo hace, desde cómo tratamos a un animal. Qué pena me da cuando un ser humano mayor así le dice, salga de acá, le dice al perro, y le da una patada. ¿Por qué no le saca de una manera más amable? ¿Qué está viendo esa criatura? Que con agresión tenemos que trabajar, o sea, tenemos que actuar para poder conseguir lo que queremos. Y eso es lo que va haciendo la criatura, va introyectando eso, sabe que ese es el tipo de conducta que va a conseguir alguna habilidad, algún capricho que está queriendo, y entonces actúa de esa manera.
yo diría, comenzar a trabajar con los padres para que los mismos padres sepan qué es una inteligencia emocional, qué es la madurez que tenemos que tener. Muchas veces aceptar que hicimos mal es parte de una madurez de la inteligencia emocional y decir, ah, sí, me equivoqué, discúlpame, un error, vuelvo a intentar y Sí. vuelvo a hacer. Eso es parte, no enseñamos. Tendríamos que tener talleres. Yo vuelvo a decir, las parroquias se reúnen tanto para hacer sus actividades, hay iglesias evangélicas, hay lugares en donde se enseñan manualidades. ¿Por qué no tenemos un espacio en donde podamos tener ese tipo de talleres, pero por profesionales que sí saben cómo manejar la situación? Porque hay técnicas grupales que pueden ayudarnos a hacer ver, no charlas. Las charlas estamos cansados, la charla entra por un oído, sale por el otro y no queda. Cuando tenemos técnicas que hacen una exploración interna a través de algo parecido a un juego y después se hace el análisis de cómo afectó eso a mi persona y cómo afecta lo que da mi respuesta personal a los demás, entonces puede haber un cambio tanto en la mente como también en los sentimientos. Totalmente, licenciada, muchísimas gracias. Creo que es importante también ir hablando de este tipo de cosas, de la inteligencia emocional también, un poco de cuidar nuestra salud mental en estos momentos que se vio ya bastante vapuleada durante el último año y medio. Así que, licenciada, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengas buen resto de jornada. Pasen La bien. licenciada Beatriz Antal, psicóloga, charlando con nosotros aquí en segunda edición. Vos sabés que, por ejemplo, algunas personas decían o dicen, tiene toda la razón la licenciada, es mejor hablar de esto, dice. Escuchamos el dedo de análisis, por si se preguntaron qué era ese ruido. Después dice otro, ¿para qué? Se me fue. Dice, también estoy en un comercio y la gente viene sin tapabocas, no quiere lavarse las manos como si fuera que terminó la pandemia. Vivo enfrente a un surtidor y el descontrol de la gente que toma bebida. Se pasa la bebida de boca en boca. Claro, hace más bien alusión a lo que es sanitario, pero también enfocarnos un poco en ese descontrol social, ¿verdad? Claro. En lo que estamos... Peleas, exactamente, intolerancia. Esa intolerancia en la ruta, en las calles, en las veredas, con cualquier persona. Uno ya se toma, como decía la psicóloga, de forma personal, siendo que uno puede un poco calmar las aguas, respirar profundo y más todavía, yo hago mucho énfasis en eso. Ya llega el fin de año y el fin de año siempre la gente está muy nerviosa, muchos ya están muy cansados, estresados de todo, un año para algunos muy difícil y a eso se suma esa intolerancia que vemos en las calles. Así es. Annalise, ¿qué dice la gente en Twitter? Es así, justamente. Estábamos escuchando también lo que estaba diciendo la licenciada, pero a la par también vamos y verificábamos lo que estaban diciendo la gente a través de esta encuesta que tirábamos en Twitter. Por el sí votaron más del 82,1% y por el no el 17,9%. Hay varios comentarios también Muchos acerca votos, de Ana. esto. También recibíamos mensajes en el WhatsApp y muchas gracias a aquellas personas que se comunicaron con nosotros y son partícipes también para ver qué se puede erradicar en cuanto a esta situación. Así es. Por ejemplo, a ver, dice Emanuel Gamarra, que responda al tuit que nos estaba comentando Annalise. Yo digo que no, porque ahora la gente ya puede reabrir sus locales gastronómicos y comerciales, ya se puede hacer ejercicio, ya pueden tomar cerveza con los amigos como era antes de la pandemia, dice uno de los mensajes. O sea, uno de los comentarios de la cuenta de Twitter, ¿verdad? Donde está la encuesta. Pero hay otros más. Exactamente. Ahí vamos viendo.